Buen día, chicos, ¿cómo les va? Vamos a explicar el teorema del seno. El teorema del seno dice que en todo triángulo sus lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. O si no, la otra definición que yo les di, que es significa exactamente lo mismo, nada más que son dos maneras de expresarlo. El teorema del seno dice que la razón entre los lados de cualquier triángulo y los senos de los ángulos opuestos es constante. Esas dos definiciones dicen exactamente lo mismo, nada más que de dos maneras distintas. Bueno, ¿en qué consiste el teorema del seno? Lo vamos a explicar con tres triángulos distintos para que ustedes vean cómo se arma. Son tres proporciones, ¿sí? Donde hay que poner un lado cualquiera, no necesariamente tengo que empezar con el A, puede ser el lado C, en este caso, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es el C minúscula. Entonces, la razón entre el lado C y el seno del ángulo C va a dar igual al lado B sobre el seno del ángulo opuesto, que es el B minúscula, es igual a la razón del lado A sobre el seno del ángulo opuesto, que es el A minúscula. Así es como se arma. En este caso yo le cambié las letras para que ustedes vean que no necesariamente siempre me van a dar las letras mayúsculas y minúsculas enfrentadas. Puedo empezar por el J, el lado J, sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es X, es igual a la razón del ángulo M sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es O, es igual a la razón del ángulo F sobre el seno del ángulo opuesto, que en este caso es Y. Vamos a ver acá, donde no me da nombre de lado y de ángulo, sino que me da los vértices. Me está diciendo el triángulo MHB. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Para nombrar el lado lo tengo que nombrar como se nombran los segmentos. Vamos a empezar por el lado BH. El lado BH, se le pone el segmento arriba, sobre el seno del ángulo M, que es el ángulo opuesto a ese lado, va a dar lo mismo que la razón del lado MH sobre el seno del ángulo B corta, y es igual a la razón del lado MB corta sobre el seno del ángulo opuesto, que es H. Así se va armando el teorema del seno según los datos que me va a dar. Siempre tengo que tener en cuenta que es la razón, o sea, es una división entre el lado y el seno del ángulo opuesto. Tiene que ser el ángulo opuesto. Como yo les mandé en la teoría en el grupo de WhatsApp, también puede ser el seno del ángulo opuesto sobre el lado, ¿sí? Porque total la razón es lo mismo. Pero bueno, ya que nos vamos a acostumbrar a hacerlo así hasta que les salga bien y después si quieren pueden cambiar. Vamos a hacer un ejemplo que es hallar un lado. Entonces, como ven, yo acá no voy a poder armar las tres razones. Fíjense, de estas tres razones que nosotros armamos no vamos a usar las tres a la vez. Vamos a usar la primera y la segunda, o vamos a usar la segunda y la tercera, o vamos a usar la primera y la tercera. Siempre de a dos, nunca los tres juntos. Bueno, y en este caso yo tengo que armar la proporción 2 de las razones, ya que una proporción es una igualdad entre dos razones, y voy a armar, bueno, acá tengo el dato, ¿sí? Tengo una proporción completa que es 75 centímetros sobre seno de 38 grados, va a ser igual a el lado que no conozco, esto es lo que yo tenía que averiguar, no se los había marcado, que bueno, que es X sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cómo se resuelven las proporciones? Hay una propiedad que se llama propiedad fundamental de las proporciones, donde dice que el producto de los extremos
es igual al producto de los medios. En definitiva, nosotros hacemos una versión que es lo mismo, nada más que más resumida, donde decimos que multiplicamos. Para hallar la incógnita siempre multiplicamos el número que está al lado y abajo o al lado y arriba, en este caso al lado y abajo, seno de 88, y le dividimos el que está enfrentado, el que está en diagonal, seno de 38 grados. Esta línea de fracción, recuerden que es una división, ¿sí? En la calculadora se pone una división. Entonces vamos a hacerla. 75 por seno de 88 dividido seno de 38. Siempre vayan resolviendo a medida que yo voy resolviendo en los videos. ¿Sí? Entonces x es igual a, yo no llego a ver, 121,75. 121,75. Yo lo redondeé, pero ustedes pueden hacer lo que quieren. Si quieren, redondean, si no, truncan, pero me dejan 2 decimales después de del resultado. Entonces el lado que falta, que me está pidiendo, es 121,75. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde lo que tenemos que... a ver que se me nubla. Lo que tenemos que averiguar es... ¿Por qué se me nubla? Ahí está. Es un ángulo, pero se procede igual. Voy a hacer la razón, la otra razón, la igualdad entre dos razones es una proporción. Y bueno, me fijo el dato. Acá tengo un ángulo y el lado opuesto, entonces voy a hacer 32 centímetros sobre seno de 40 grados. Y acá tengo 27 centímetros sobre seno de X. Ojo, ojo, presten atención. Un error muy común es, como el ángulo no lo tengo, me ponen X solamente acá. No, porque si no, ¿yo qué estoy diciendo? Que la razón es el lado sobre... Si yo pongo 27 sobre X, ¿qué estoy diciendo? Que es el lado sobre el ángulo opuesto. Y no, eso está mal. No es el lado sobre el ángulo opuesto. Es el lado sobre el seno del ángulo opuesto. O sea que es seno de X. La incógnita es el ángulo. Una vez más tengo la incógnita acá, entonces aplicamos la propiedad fundamental, mucho más resumida. Multiplico seno de 40 grados por 27 centímetros. Esto es grados. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, así que yo puedo hacer 27 centímetros por seno de 40 grados. Ahora lo voy a hacer con el otro ejemplo, para que usted, con el dividido, para que vean que es lo mismo, sobre el que está en diagonal, 32 centímetros. Entonces, seno de X es igual a seno de 40 por 27 dividido el que está en diagonal. El seno de X lo voy a resolver. Voy a hacer seno de 40 por 27 dividido 32. Eso me va a dar 0,542. Eso que averiguo acá no es el ángulo, es el seno del ángulo. ¿Cómo hago yo para averiguar el ángulo? ¿Cómo se hacía para, despejar el seno, averiguar el seno? Arc seno de 0,542. ¿Sí? Y el arc seno en la calculadora es shift seno. Yo acá ya lo tenía el número ingresado, así que voy a poner shift seno de ans y me va a dar ese numerito. Ese numerito me da en notación decimal. Y yo lo que necesito es que me dé en notación sexagesimal. Sería que me dé expresado como ángulo. Pongo grados, minuto y segundo, 32 grados, 50 minutos. 50 minutos. Entonces ahí estoy averiguando el ángulo ese que me falta.